Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Valera, soy estudiante de ingeniería y asesor en ciencias matemáticas y en esta oportunidad vengo a presentar una serie de videos en donde tocaremos el tema de ecuación de la recta en el plano, ¿ok? Sabemos que pues el plano va a estar dado en la dimensión de R3, ¿vale? Entonces vamos a basarnos todo en esta unidad de ejercicios con respecto al plano en R3, ¿ok? Entonces, dada la definición de la recta en el plano, establece que, bueno, establece dos vectores, un vector A y un vector B, claramente lo observamos acá, ¿ok? Dichos vectores, pues van a ser paralelos, ¿vale? Entonces me establece que siendo esos vectores paralelos va a existir un escalar T. Ese escalar pueden definirlo ustedes con cualquier letra, ¿ok? Por esa letra no sé, pueden definirla como U, pueden definirla como alfa, beta, como ustedes deseen. Y bueno, estableciendo de que pues, ese escalar debe pertenecer a los reales, a los números reales. Bueno, me dice que este vector B, ¿vale? Va a ser escrito como el escalar por el primer vector, ¿ok? Como lo pueden observar acá en este diagrama que tenemos acá, vamos a observar que, por ejemplo, tenemos un primer vector, ¿vale? Y tenemos un segundo vector. Tenemos un primer vector y tenemos un segundo vector, ¿vale? Entonces vamos a observar que, pues, este vector, el primer vector, ¿vale? Va a ser igual o escrito como un escalar por el segundo vector, ¿ok? Y ese vector pues va a ser el vector v, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta dicha definición, vamos a establecer cómo se realiza el comportamiento de la ecuación de la recta, ¿vale? Entonces, para establecer dicho comportamiento de la recta, vamos a definir este vector, o sea, el vector número 1. Para definir el vector número 1 simplemente basta con colocar la notación P sub O, P, el vector, dibujamos el vector y colocamos la notación. Entonces la notación va a ser cabeza menos cola, ¿ok? Y ahora lo único que tenemos que hacer es colocar las dimensiones, ¿vale? Entonces dichas dimensiones van a ser las de P, es decir, estas que están acá, ¿ok? X, Y, Z, y a eso le vamos a restar las dimensiones del punto. Esto que ustedes ven acá es un punto, que es el P sub O, ¿vale? Entonces, aquí simplemente lo único que vamos a hacer es colocar X sub 0, o X sub O, como les quieran llamar, Y sub 0 y Z sub 0, ¿vale? Entonces, dicho vector, P sub 0P, en este caso sencillamente va a quedar como X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, y Z menos Z sub 0. En esto, pues lo único que hice fue restar componente a componente, es decir, componente X menos componente X, luego sí, componente Y menos componente y por último, sencillamente, componente Z menos el componente en Z, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta ese vector, el vector P sub 0P, vamos a establecerlo con la definición que tenemos acá en este cuadrito, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta la definición de ese cuadrito, pues vamos a establecer en primera medida que el vector P sub 0P es paralelo a V. ¿Qué es este vector que está acá? Vamos a colocarle allí la rayita que siempre me gusta colocarla y observamos que pues si esto se sigue extendiendo para allá y esto se sigue extendiendo, pues nunca se van a chocar, es decir, que son paralelos, ¿vale? Y teniendo en cuenta esta definición, establecemos un escalar T que dicho escalar pues va a pertenecer a los reales. Entonces, el vector P sub 0P va a ser escrito como el escalar T por el vector V. ¿Ok? Vamos a colocar acá la notación del vector. Esto establece sencillamente que P sub 0P, que es el que está acá, que tiene estas dimensiones o esas componentes, va a ser, bueno, teniendo en cuenta esta definición, entonces simplemente eso queda de la siguiente manera. X menos X sub 0, y menos Y sub 0,
y z menos z sub 0. Y eso va a ser igual a el escalar t, que va a ser multiplicado por las componentes del vector v. Y en este caso las componentes yo las definí como a, b, c. ¿Ok? Entonces simplemente multiplicamos acá. Bueno, colocamos acá las componentes a, b y c. ¿Ok? Y esto sencillamente va a ser igual a ta, tb, tc. Es decir, lo único que hice fue multiplicar de manera distributiva el escalar t por cada una de las componentes del vector v. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una definición claramente de la ecuación de la recta en el plano. Una vez les aclaro que pues existen varios tipos de definiciones en cuanto a la forma en cómo se da la recta. Existen las paramétricas, simétricas, las vectoriales, pero ya eso vamos a tocarlo en un segundo video, ¿ok? Acá simplemente lo que nos preocupa en el momento es establecer la definición de recta en el plano, ¿ok? Este punto, como lo podemos observar acá, también puede ser escrito de esta manera. Es decir, que si yo lo escribo de esta manera, simplemente reemplazo como, vamos a hacerlo por acá en azul, para que no genere cierta confusión. Entonces simplemente colocamos de que el vector P sub 0P va a ser igual a el escalar por el vector V, ¿ok? Que es este mismo que tenemos acá. Pero, para en este caso, este vector no lo vamos a escribir de esta forma, sino que lo vamos a escribir de esta, ¿ok? Entonces simplemente colocamos x, y, z menos las coordenadas del punto. Entonces en este caso sería x sub 0, y sub 0 y z sub 0 va a ser igual a el escalar t que multiplica las componentes del vector v, las cuales son a, b, c. Ahora miren que como este término está negativo, pues yo simplemente lo puedo despejar y me pasa positivo, ¿ok? Entonces si yo lo paso positivo, me queda de la siguiente manera. Entonces será esta x mejor. X, y, z va a ser igual. Esto pasa positivo, entonces va a ser igual al punto, ¿okay?, sumado con el escalar por el vector v, que en este caso tiene componentes a, b y c. ¿Ok? Entonces, como podemos observar acá, pues miren que pues este vector v va a tener cierta dimensión. ¿Ok? Entonces, esa dimensión puede ser incluso hasta más corta o más reducida o más alargada que el vector en el cual vamos a hacer la comparación. Entonces, simplemente al realizar dicha comparación, vamos a identificar cómo es el comportamiento de ese escalar. ¿Ok? Si va a ser un número fraccionario, si va a ser un número entero, en este caso. ¿Ok? Otra cosa por decirles, bueno, la ecuación vectorial de la recta se puede dar de estas dos maneras, ¿ok? Recuerden que estas componentes son en cuanto al punto de origen, por decirlo así, el punto de origen del vector, ¿vale? Y el escalar es el multiplicativo en el cual vamos a encontrar dicha dimensión del vector, ¿ok? Entonces vamos a tener claramente de que estos dos vectores deben ser completas, bueno, las componentes del vector deben ser completamente iguales, ¿ok? Entonces, muchachos, pues muchísimas gracias por ver este video. De verdad que pues en los próximos videos vamos a establecer cómo se da el comportamiento de esas tres ecuaciones, en el cual vamos a manejar lo que son ecuación paramétrica, ecuación vectorial y ecuación simétrica de la recta en el plano, ¿ok? Entonces, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.